Buenos días, jóvenes, y con esta melodía les doy la bienvenida al curso de Historia del Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca de la resistencia indígena, tema que corresponde a nuestra unidad 9. Recordemos nosotros que en la historia de nuestra querida patria hay sucesos que merecen ser rescatados del olvido y reivindicados como gestas gloriosas. Una de ellas, por demás comparables a cualquier lucha de independencia y reconquista, es la que protagonizó el gran Manco Inca. Cuando revisamos los textos escolares de historia, encontramos una sutil intención de no recordar tal hecho. Tal intención obedece a ese velado racismo que aún existe y que aún nos divide, con la cual se quiere solo ensalzar a aquellos héroes de ascendencia blanca y a los de nuestra raza andina. ¿Qué hacemos nosotros? Olvidarlo, ¿no es cierto? Error más grave para la memoria y grandeza de nuestros pueblos, siendo uno de los movimientos de mayor envergadura de lucha contra España durante los siglos XVI. No se pretende revivir odios ancestrales, sino colocar en el sitio que le corresponde a ese grupo de primeros peruanos que decidieron defender lo que hoy aún seguimos buscando, nuestra verdadera identidad e independencia. Espero, jóvenes, que ustedes tomen mucho en cuenta este pequeño fragmento que les acabo de compartir, ¿cierto? Entonces, con este pequeño fragmento que les he compartido, vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, la resistencia indígena. Recordemos un poco, entonces, nosotros que nos quede bien claro que la resistencia indígena no va a iniciar necesariamente con Manco Inca. Esta resistencia va a iniciar desde el momento en que Pizarro ingresa a nuestro territorio, a someter al Inca y a diferentes pueblos que se oponían a la manera de cómo él pretendía gobernar. Ahora, de todos ellos tenemos a los representantes, en este caso a los incas de Vilcabamba, y de ellos vamos a hablar nosotros acerca de Manco Inca. ¿Quién fue Manco Inca? Pues Manco Inca fue uno de los hijos importantes de Huayna Cápac, que nació en el Cusco de una de sus esposas principales de Huayna Cápac llamada Mama Runtu. Su educación se llevó a cabo en el Yachayhuasi, siendo guiado por los amautas imperiales. Se mantuvo distante durante el pleito de Huáscar y Atahualpa. Así también escapó de las matanzas del Cusco organizadas por el general Quisquis. Por esa razón se va a unir al descontento y odio contra los atahualpistas. Ante la muerte inesperada de Tupac Hualpa, recuerda Tupac Hualpa, Toparpa, Manco Inca asumió el papel de representar a la fracción huascarista en el Cusco, con el apoyo de los sacerdotes y panacas. Él va a decidir salir al encuentro de Pizarro, de estos llamados huiracochas, que hasta ese momento pensaba que ellos venían aquí al Tahuantinsuyo a restablecer el orden. Así lo habían dado a entender al ejecutar a Atahualpa en Cajamarca. Pero Pizarro, muy inteligente él, interesado en capturar la capital imperial, salió del Valle Mantaro, tierra de los Huancas, hacia el Cusco en la zona de Jaquijahuana. Manco Inca llegó a unirse y pactar una alianza de apoyo y auxilio para derrotar a las tropas de Quisquis, que en este caso que aún ocupaban las tierras del Cusco. Entonces luego, ¿no? Recuerda que aquí tenemos a un Manco Inca que apoyaba en este caso a estos llamados, quienes eran para ellos estos llamados Huiracocha, ¿no es cierto? Entonces van a enfrentarse a Quisquis y va a lograr derrotar a Quisquis. Pero luego vamos a ver que este Manco Inca se va a empezar a dar cuenta que ellos no eran los llamados Huiracochas. Vamos a explicar un poquito. Una serie de sucesos ha dejado al imperio totalmente desconcertado. La llegada de los hispanos, la división sobre todo del Tahuantinsuyo por las guerras civiles
El apoyo de los huancas, cañaris y chachapoyas a estos falsos huiracochas, la muerte de Huáscar y sobre todo la ejecución de Atahualpa, la muerte de Túpac Hualpa y la lucha de los generales atahualpistas. Quiquis domina en el Cusco, donde ha cometido atrocidades contra los partidarios de Huáscar, mientras que en Quito lo hace Rumiñahui. Bajo esas circunstancias es que Manco Inca ofrece el apoyo a Pizarro y junto a sus tropas ingresan al Cusco. Pizarro, fiel a su estrategia, ofrece a la corona del imperio a Manco Inca. Este sería coronado como Inca el 16 de noviembre de 1533. La unión militar permitió luchar contra las tropas de Quisquis que se encontraban cerca del Cusco. Frente a la derrota que sufrió este general atahualpista en Cusco, Jauja y Huánuco, no le quedó más remedio que retirarse hacia el norte, donde morirá en manos de sus propios hombres al discutir sobre cómo combatir contra los españoles. La alianza hispano-cusqueña, encabezada en este caso por quién, por Manco Inca, pronto va a quedar roto. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Pues el Inca se percató de la real dimensión de sus aliados. Los invasores van a profanar tumbas, violentar las actas, que eran la casa de las escogidas, van a abusar de estas mujeres que eran ofrenda de sus dioses. Cometieron una serie de abusos en el Cusco e inclusive apresaron al Inca para pedirle oro y plata por su rescate. Estuvo prisionero, encadenado, así como se ve en nuestra imagen, encadenado, sufriendo burlas de los españoles, hasta que llegó Hernando Pizarro desde España y atenuó en algo estos sufrimientos. La realidad mostró al Inca el único camino que le quedaría era la rebelión. Así, junto a sus generales, tramó primero cómo ahora hago para escaparme del Cusco y luego iniciar el llamado levantamiento, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver ahora cuál fue la estrategia de Manco Inca para engañar a estos falsos huiracochas. Las atrocidades cometidas por los españoles en la ciudad imperial hizo ver a Manco Inca con otros criterios a los recién llegados. Sabiendo de la codicia española, logró engañar a Hernando Pizarro ofreciéndole traer al Cusco muchas estatuas de oro si lo dejaban salir. Alejándose Manco Inca del Cusco, decide juntar una gran cantidad de soldados. Es por ello que el 3 de mayo de 1536 el Cusco, así como ustedes pueden ver la imagen, ¿no es cierto? El Cusco va a amanecer rodeado de grandes cantidad de indígenas, miles de indígenas. Y Pizarro no se encontraba en el Cusco, Pizarro se encontraba en Lima, y Almagro había partido hacia la conquista de la gobernación de Nueva Toledo, de tal manera que la ocasión era propicia, ¿no es cierto? Había una gran cantidad de indígenas contra estos pocos españoles. Entonces, ¿qué es lo que esto va a generar? En el Cusco se encontraba Gonzalo, Juan y Hernando Pizarro, al mando de aproximadamente solo 200 españoles, contando este caso con miles de indígenas aliados, sobre todo las etnias de los cañaris, chachapoyas y huancas. Papel importante de la defensa de esta ciudad fue la desleal ayuda pro-española de algunos nobles cusqueños como Pascas Inca, hermano de Huayna Capa, y Pauyo Inca, hijo también de Huayna Capa, quienes van a movilizar una gran cantidad de indígenas, de este caso militares cusqueños, contra Manco Inca. Todos ellos van a sumar 30.000 indios aproximadamente, con una rebelión de indios contra indios. El ataque fue tan arrollador en los primeros días que los españoles y sus aliados tuvieron que retroceder. El Cusco ardía por todos lados, pues se habían dado flechas incendiarias, se habían encendido en las pajas. En medio de esta trágica situación, muchos españoles se encontraron a sus dioses, se encomendaron a sus dioses, pues creían que su vida había llegado, en este caso, a su fin. Y es posible que ante este temor
creyeran ver, como se ve en nuestra imagen, acá están los españoles, creían ver a la Virgen María apagando el fuego y al apóstol Santiago montando, en este caso, su caballo, pedaleando contra los indios. En medio de este ataque afloró la osadía de los españoles, sobre todo de Hernando Pizarro, quien había que romper ese llamado cerco y urdió un plan: aparentar una fuga para salir a campo abierto y atraer a los atacantes a un terreno plano para contraatacar con sus caballos. La estrategia resultó y los indios fueron arrollados. Esta situación va a permitir retroceder a los sitiados a la fortaleza de Sacsayhuamán. Y es en Sacsayhuamán donde los españoles comprendieron que controlar la fortaleza era importante, pues desde esa altura se dominaba la ciudad y para salvar de un nuevo cerco era vital su recaptura. Es por ello que los españoles se van a trincherar, perdón, los indígenas liderados por Manco Inca se van a trincherar en la fortaleza de Sacsayhuamán. Juan Pizarro decidió entonces, con un grupo de jinetes y cientos de indios, subir por las laderas de la fortaleza. Lleno de valor, descuidó proteger la cabeza con su yelmo, ¿cierto? Y después, en ese momento del ataque, con una gran pedrada, dispara una onda que tumba al caballo. Bajo la ciudad, a pocos días, muere pagando caro su osadía. Se había logrado tomar la primera muralla de la fortaleza. Hernando Pizarro decide realizar un segundo ataque, pero esta vez usando escaleras para trepar los muros. La estrategia dio resultado. Los indios de Manco Inca, al no poder recibir ayuda, empezó a faltarles comida, sobre todo a los soldados, y bajo las órdenes de Wilca Umac decidieron entonces abandonar tal fortaleza. Y aquí es donde los españoles van a empezar a apoderarse de la fortaleza de Sacsayhuamán. ¿Sabías que luego de la rebelión de Manco Inca, los españoles van a decidir destruir todo lo que se pudiera, en este caso, observar en la fortaleza de Sacsayhuamán, para de esa manera poder impedir que cayera nuevamente en manos rebeldes? Lo que queda hoy son solo enormes piedras que sus destructores no pudieron moverla de su sitio. Además, con parte de sus piedras se construyeron la casa de los españoles en la ciudad del Cusco. Recuerda que también en la fortaleza de Sacsayhuamán se da la muerte de un general llamado Cahuide o Cuyash, quien prefirió en este caso morir que caer ante las manos de estos españoles. Este general se llama Cahuide. Ahora vamos a hablar acerca del cerco de Lima, que se va a dar en agosto y noviembre de 1936. ¿Qué consiste este llamado cerco? Luego de las aplastantes victorias sobre los españoles, Kisu Yupanqui decide sitiar la ciudad de Lima, con 25.000 guerreros aproximadamente. En plan de ataque se estableció de la siguiente manera: Kisu Yupanqui atacaría por el sector centro, por los llamados batallones cusqueños, y el capitán Puyo Wilca debería hacerlo por el sur, en este caso, con los huancas obligados por Kisu Yupanqui a pelear por Manco Inca. Pizarro en Lima había tomado todas las precauciones y recibió los auxilios del cacique Taulichusco de Lima. También va a recibir el apoyo de Huachimano de Magdalena y también el curaca Garate Chumbe. Entonces todos ellos van a apoyar a Pizarro para que se enfrente a Kisu Yupanqui. Entonces, ¿qué va a hacer Kisu Yupanqui? Kisu Yupanqui va a decidir entonces atacar la ciudad ingresando hasta su plaza principal. Luego de abrirse paso entre los indios aliados, los españoles escondieron, en este caso, escondidos, van a iniciar un ataque sorpresa. La batalla se tornó violenta
y en estas circunstancias un español llamado Pedro Martín atravesó con su lanza a Quisuyupanqui. Caído el jefe, los indios empezaron a retirarse al otro lado del río. Sin embargo, el cerco siguió desde los cerros. Esta situación se prolonga hasta noviembre de 1536. Los jefes incas decidieron retirarse a la Sierra Central, principalmente encabezados por Illatupa. Cabe mencionar el fracaso en la toma de la ciudad de los Reyes no se debió solo a la muerte de Quisuyupanqui, sino a la traición de estos huancas, quienes no atacaron por el sur como estaba planeado, sumado a la llegada de los chachapoyas de Pedro de Alvarado y desde Puerto Viejo, Ecuador, de Gonzalo de Olmos con sus soldados y tropas indias. Y debido a esto, Quisuyupanqui fue derrotado, como aquí se puede apreciar la imagen, ¿cierto?, de Quisuyupanqui en la lucha de la independencia, y en la siguiente imagen vemos la traición de estos huancas que en su momento iban a ayudar supuestamente, ¿no?, presionados por Quisuyupanqui, pero al final terminaron traicionando a Quisuyupanqui y terminó la rebelión que en su momento posiblemente pudo haber sido una victoria. La resistencia indígena. Recordemos que la resistencia indígena va a durar aproximadamente 40 años, desde la llegada de los españoles al Perú en el año de 1532 hasta el año de 1572, que son los primeros gobiernos del virrey Toledo. Recordemos que Pizarro y los españoles eran personas muy ambiciosas y sabían lo grave de su situación en el norte luego de la muerte del Inca Atahualpa. A pesar de tener la colaboración de las etnias de los Tayanes, los Chochapoyas, los Cañaris, entre otras etnias, ellos no se sentían seguros para poder ingresar al Cusco. Por eso ellos van a decidir nombrar a un inca cusqueño, al inca títere llamado Tupac Hualpa o Toparca, y de esa manera marchar al Cusco. En Jauja, Pizarro establece la primera capital con el colaboracionismo de los huancas, enemigos también de los incas, pero estaba lejos del mar y siguió adelante. Al producirse el asesinato de Toparpa, los ataques de los atahualpistas Tupac Hualpa, en este caso, ¿por qué? ¿Qué pasó? Los atahualpistas mataron a Tupac Hualpa y en este caso se le acusó a Calcuchímac de la muerte de Toparpa. Por ello que murió también ejecutaron a Calcuchímac. Pizarro va a acelerar la marcha al Cusco y va a designar como nuevo inca a Manco Inca, hermano menor de Huáscar, como su sucesor, logrando así entrar de manera triunfante y saquear todo el Cusco y los templos, en este caso, del Coricancha, templo de Coricancha. En el año de 1536 se produce el levantamiento armado de Manco Inca en el Cusco, donde se desata el sacrificio, en este caso, de un soldado llamado Cahuide en Sacsayhuamán. Incluso se enviaron tropas a Lima con Quisuyupanqui. La rebelión fracasó y tuvo que desplegarse hacia Vilcabamba, donde Manco Inca va a fundar la dinastía de los Incas rebeldes o la resistencia de Vilcabamba. Pero Manco Inca fue muerto en el año de 1545 por el almagrista Diego Méndez. Este hecho ocurrió en plena guerra civil. Luego de la muerte de Manco Inca va a entrar, en este caso, ¿no?, muere Manco Inca, va a entrar como su sucesor, ¿quién? Sayri Tupac, quien va a gobernar Vilcabamba luego de la muerte de su padre Manco Inca. Sayri Tupac se volvió cristiano y entregó en este caso a los españoles, va a aceptar los requerimientos que son la entrega de tierras propuestas por el virrey Hurtado de Mendoza. Además, renunció a la rebelión y recibió a cambio algunas encomiendas en el valle de Yucay, que se encuentra en el Cusco. Sayri Tupac va a morir en el año de 1560. Luego tenemos al inca llamado Titu Cusi Yupanqui, que era otro hijo de Manco Inca, quien prosiguió la resistencia en 1562. Fue el único inca que escribió. Él, cuando gobernaba el Inca, se estaba dando un movimiento de rechazo al dios cristiano, llamado el movimiento Taqui Oncoy o enfermedad del baile. El gobierno de Titu Cusi Yupanqui se va a firmar la paz de Acobamba, por el cual se va a permitir el ingreso, en este caso, de órdenes religiosas para bautizar a los demás indígenas. Esto va a originar la muerte de ¿quién?
de Titu Cusi Yupanqui, porque van a acusar que esta orden religiosa que ingresó a Vilcabamba había ejecutado a su inca. Muerto él, le va a suceder su hermano Tupac Amaru, primero en este caso. Tupac Amaru, como está ahí en nuestra imagen, Tupac Amaru. El virrey Toledo va a ordenar atacar el fortín de Vicos, que se encuentra en Vilcabamba, Cusco, a raíz de la muerte, en este caso de la rebelión de una gran cantidad de indígenas quienes acusaban a los españoles de haber asesinado a Titu Cusi Yupanqui. Toledo envió tropas bien armadas y pese a la resistencia que se encontraron y la difícil geografía de aquel sitio, Tupac Amaru I fue capturado y llevado al Cusco. Fue ejecutado en la plaza cusqueña en el año de 1572 bajo las órdenes de Toledo. Y con este inca termina, en este caso fue el último inca o el último Zapa inca de la sangre real de los incas. Y con ellos termina la resistencia indígena. Y por último, vamos a colocar, ¿no? He colocado aquí en este caso un pequeño mapa conceptual para nosotros poder entender acerca de la resistencia andina. Recuerden que esta resistencia andina no va a iniciar con Manco Inca. Ojo, que les quede claro. Esta resistencia se inicia desde el momento que Pizarro ingresa a nuestro país. Muchos grupos, muchas etnias van a apoyarlo, efectivamente, pero también va a haber otro grupo que va a estar en contra de estos falsos viracochas, en la manera de cómo ellos estaban gobernando o van a decidir gobernar nuestro país. Entonces, esta resistencia, uno de los máximos representantes, viene a ser Manco Inca, porque recuerda que Manco Inca es hijo de Huayna Cápac, es él quien va a iniciar la resistencia llamada los Incas de Vilcabamba, y luego van a ser sucedidos por sus hijos Zaire Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru. Pero la resistencia andina no solo fue una resistencia bélica, sino también una resistencia ideológica, donde podemos mencionar nosotros al Taquioncoy, al Yanaguara y al Incarri, que fueron movimientos religiosos que tuvieron su origen en la práctica idolátrica, como rechazo al Dios de los españoles, al sistema de dominación y a la labor misma del doctrinero español, ¿no es cierto? Ellos lanzaban movimientos mesiánicos que fueron el resultado de dos vertientes ideológicas, la cristiana con su concepción del mesianismo y la andina con su convicción de la inmortalidad de ciertos líderes. Entonces, eso se refiere en la llamada resistencia. Por un lado, una resistencia bélica e ideológica. Y esto tuvo como respuesta, ambos, tanto la bélica como la ideológica, tuvo como respuesta en la colonia, en este caso, la destrucción de los incas de Vilcabamba, y la resistencia ideológica tuvo como respuesta la extirpación de idolatrías. ¿Y qué es la extirpación de idolatrías? La extirpación de idolatrías consistió o tenía como objetivo destruir la cosmovisión andina, el sistema de creencias y valores ancestrales andinos, en busca de perpetuar el sistema opresor, o sea, quiere decir la religión traída por estos españoles. Entonces, jóvenes, yo les invito a que repasen más acerca de la resistencia andina. En el libro tenemos lecturas adicionales al tema y luego procedan a resolver cada una de las preguntas relacionadas a la resistencia andina. Nos vemos, jóvenes. Eso sería todo. Gracias.